Hola y bienvenido a otro episodio del podcast Cultura del Reino. Vamos a estar aquí inspirándote en cómo amar a Dios en tu día a día y también vas a recibir herramientas para que puedas transformar tu comunidad. Estoy emocionado de contarte hoy un poco de cómo vivir sin excusas. ¿Cómo vivir sin excusas? Y pregúntate eso, ¿cómo vivo sin excusas? Quizá una mejor pregunta ahora mismo es, ¿qué excusas tienes en tu vida para no vivir el sueño que Dios te ha puesto? Yo te voy a contar una de mis excusas más frecuentes para ir al gimnasio. Estoy muy cansado. Entonces yo ya pagué todo el año del gimnasio y no he tenido la oportunidad de llegar al gimnasio. ¿Sabes por qué? Porque he estado muy cansado. Y obviamente he ido algunos meses, pero hay semanas enteras que he faltado porque me he sentido demasiado cansado. Ahora, ¿qué efectos tiene eso conmigo? Tiene efectos en mi salud, tiene efectos en mi vida emocional, tiene efectos, como te dije, en mi cuerpo. Pero ¿vale la pena esas excusas que yo estoy poniendo? ¿En realidad justifica el hecho de que yo no esté yendo al gimnasio? No, la verdad es que no. Va a haber momentos donde sí, pero ¿cómo otras personas sí pueden? Una pregunta. ¿Cómo hay personas que se mantienen constantes yendo al gimnasio aunque trabajen mucho tiempo, aunque no se sientan tan bien el día, terminan yendo al gimnasio y es porque tienen determinación? Son personas que decidieron lanzarse a hacer esto, se propusieron, son tan disciplinados que lo lograron. Pero yo descubrí una técnica que me transformó la forma de pensar sobre esto y me ha ayudado a convertirme mucho más disciplinado. Es cambiar tu identidad, es saber quién tú eres. Yo me di cuenta de que estaba tratando de ir al gimnasio para mantenerme saludable, pero cuando me propuse decirme a mí mismo, yo soy saludable, las cosas cambiaron. En vez de poner excusas al por qué no iba a ir, ahora me di cuenta que ir era una acción hacia quién yo soy, hacia mi identidad. Porque soy saludable, ahora puedo ir a ejercitarme. Esa es mi excusa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuántas excusas te has puesto para no cumplir el sueño de Dios en tu vida? ¿Cuántas excusas tenemos para no cumplir el propósito al cual el Señor nos ha llamado? Yo no sé cuál sea tu excusa, pero hoy te voy a decir de que el Señor va a sacudir todo eso. Me hace acuerdo a Juan capítulo 5, vamos a ver la historia de un hombre. Este hombre era paralítico y siempre estaba esperando ahí en la piscina de Siloé. Este paralítico en el estanque o la piscina de Siloé esperó por 38 años a ver si es que alguna persona le podía levantar para que pueda entrar a la piscina y así pueda ser sano, porque la creencia era que un ángel descendía, movía las aguas y entonces el hombre podía sanar si era el primero en levantarse, pero 38 años no podía levantarse, no podía llegar a ese lugar. Entonces yo me imagino cuántas excusas este pobre hombre tenía, cuántas cosas pasaban por su mente. Yo me imagino la desesperanza que debe haber tenido después de 38 años de no ver su milagro. Me hace acuerdo a personas que yo he hablado recientemente y me han dicho, todavía Dios no me ha entregado aquello que yo le he pedido. Y yo les digo, pero ¿estás creyéndole a diario? No, en realidad ya me di por vencido de creer por eso. ¿Existe una justificación para dejar de creer? ¿Vale la pena tener excusas que te deben a dejar de creer porque no has visto algo que Dios te dijo que iba a ser completado? La verdad es que no. Este hombre se encuentra con Jesús y al encontrarse con Jesús, le dice el Señor, ¿quieres ser sano? El Señor Jesús no le estaba diciendo, ¿sabes qué? Quizá muévete un poquito, haz tal cosita. No, le estaba preguntando, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Inmediatamente el hombre responde con una excusa y le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Nota eso. El Señor Jesús le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le responde, no tengo quien me debe a las aguas. ¿Qué le costaba decir sí? Sí quiero ser sano. ¿Qué le costaba simplemente decirle al Rey de Reyes y señores, quiero ser sano? El problema es que él no sabía que estaba frente al Rey de Reyes. Él no sabía la persona que tenía autoridad que estaba frente a él. Entonces este hombre se pone en esta posición de presentar las excusas que ahora justificaban el hecho de que lleva 38 años ahí sentado. Y yo recientemente vi The Chosen y vi la escena que hacen de esto, recomendadísimo por si acaso, te hace llorar. O sea, a mí me sacó la lágrima. Tienes que verla.
Pero imagínate este pobre hombre, cuán ridículo se veía frente a la gente ahí sentado todo este tiempo, o acostado todo este tiempo. Imagínate lo doloroso que era ver que otros tengan su milagro, pero él no lo recibía. Y ahora un hombre X le viene y le pregunta, oye, si estás aquí, ¿quieres ser sano? Y él le responde con la excusa, no tengo quien me levante. ¿Cuántas veces el Señor te ha preguntado, ¿qué quieres? Y nosotros le respondemos con una excusa. ¿Cuántas veces el Señor nos invita a participar con Él en una maravilla, en un sueño, en un propósito mucho más grande de lo que nosotros podríamos hacer por nuestra propia cuenta, y nosotros le respondemos con una excusa? Señor, no tengo cómo. Señor, no tengo las finanzas. Señor, no tengo las relaciones, no tengo los contactos. Señor, no sé cómo hacerlo. ¿Cuántas veces ponemos esas excusas que nos terminan limitando? Pero me encanta lo que hace el Señor. Después de que Él dice esto, le da una orden y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sabes que ponemos tantas excusas es porque no sabemos con quién estamos hablando? Si supiéramos la autoridad que tiene Jesús, simplemente le diríamos sí. Si supiéramos la autoridad que tiene Dios, simplemente diríamos sí, Señor, donde tú me llames. Quiero retarte a algo, y es que en vez de caminar con excusas en nuestra vida que terminan limitándonos por todos los lados, terminan quitándonos la habilidad de cumplir tantos sueños, tantas cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros, comencemos más bien a tener un sí en nuestros labios para cada cosa que el Señor nos dice. Comencemos a caminar con obediencia simple. Yo quiero solamente darte un par de puntos importantes de qué es la obediencia simple. La obediencia simple es algo que todo cristiano debería tener en su corazón y en su mente todos los días de su vida. Porque a veces queremos obedecer en estas cosas gigantescas, las cosas llamativas, las cosas que nos lleven a tener tanta influencia. Pero ¿qué tal si comenzamos a obedecer desde las cosas pequeñitas, las cosas más simples? Los momentos cuando el Señor nos dice, oye, quiero que le hables a esa persona que está sentada al lado tuyo en el bus. Quiero que le hables al que está aquí en el Uber. Quiero que des una propina más grande de lo que tú pensabas en dar a esta mesera porque lo está necesitando. Quiero que pares por este hombre vagabundo que está buscando que comer en los basureros. ¿Qué tal si obedeciéramos con las cosas más chiquitas? Veríamos al Señor utilizarnos para maravillas. Cuando tú lees los testimonios de los héroes de la fe, personas que han sido padres de avivamientos, personas como por ejemplo Evan Roberts, personas como William Seymour, personas como Heidi Baker, como Randy Clark, cuando tú ves las cosas que ellos han hecho, nunca llegaron al lugar donde están hoy o como son reconocidos hoy, por cuán grandes y dotados eran ellos. Sino ellos obedecieron al Señor paso a paso con una obediencia simple. Todo cristiano debería tener esta obediencia simple en su corazón, de Señor, ¿qué deseas tú? Y yo voy a hacer lo que sea que tú me mandes a hacer. Y si tú me damas a ir a la izquierda, voy a ir a la izquierda. Si me damas a la derecha, voy a la derecha. Obediencia simple. Te quiero dar 3 formas de que tú puedes caminar en esta obediencia simple y de esta manera deshacerte de todas las excusas que tienes en tu vida. Número 1, date cuenta la autoridad del que está hablando. No sé si tú creciste en este tipo de familia, pero yo crecí en una familia donde mi mamá me enseñó que nada es imposible. Tú solamente te estás presentando ante la persona con la autoridad incorrecta. Te voy a dar un ejemplo. En el momento que, comprábamos un ticket de avión, pero algo salía mal y llamábamos al call center a ver si nos podían ayudar, siempre nos salían con algo como, no te podemos ayudar, no podemos hacerlo. Pero cualquier otra persona hubiera colgado, hubiera dicho, bueno, ya muchas gracias, no hay solución. Pero mi mamá era de esas personas que decía, por favor, póngame como un supervisor. Cuando íbamos a hacer trámites, no había cosa imposible. Siempre era, por favor, llame a su supervisor, quiero hablar con él. ¿Y sabes qué pasaba cuando hablábamos con el supervisor? Que de repente se abrían las puertas. De repente el supervisor nos decía, oh, claro que sí, no, ¿cómo no podríamos ayudarles? Claro que podemos, déjeme, hagamos esta cosa y esta otra cosa. ¿Sabes por qué él podía hacer eso? Porque el supervisor tiene autoridad. Muchas veces nosotros no obedecemos y vivimos bajo excusas porque no sabemos frente a quién estamos. Estamos frente al Rey de Reyes.
Estamos frente al Dios de todo el universo, el creador de la cosa más mínima y la cosa más grande del universo. Y al estar frente a Él, cuando Él habla, no está dándonos una sugerencia. Y nosotros debemos tener nuestro corazón dispuesto a obedecer. Y no solo eso, porque Él tiene la autoridad. Si Él habló, Él lo va a hacer. Si Él habló, Él va a abrir la puerta o va a cerrar la puerta que tiene que cerrar. Porque no solamente Él nos está invitando a algo, no solamente Él nos está llamando a hacer algo, sino Él tiene la autoridad para que eso se haga en nuestras vidas. ¿Sabes la autoridad que tiene el Señor? Quiero que tú mismo lo evalúes, cómo lo has estado viendo, porque quizá no le has visto con suficiente autoridad al Señor. Por eso estás caminando en desobediencia. Por eso cuando el Señor dice algo suena como una sugerencia. Me encanta decir que la gran comisión no se llama la gran sugerencia, se llama la gran comisión. Es una orden que el Señor nos ha dado. Número 2, para que vivamos sin excusas, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Para poder vivir con esta obediencia simple y para poder dejar las excusas a un lado, tenemos que tener corazones como Josué y Caleb, que la Biblia dice que tenían otro espíritu. Yo creo que la cosa que más frena a las personas es el miedo que tienen. Tienen tanto miedo a perder. Es más, tenemos tanto miedo a que algo nos pase o que la gente nos diga alguna cosa que no nos guste. Tenemos tanto miedo que termina paralizándonos. Y ¿sabes qué es triste? Caminar por un cementerio. Pasas por los diferentes ataúdes. Pasas mirando cómo están ahí en las rocas esculpidas los nombres de las personas y te pones a pensar cuántos libros están sepultados. ¿Cuántos sueños están sepultados? ¿Cuántas canciones que pudieron haber sonado en todo el mundo están sepultadas? ¿Y por qué la gente no ejecutó aquello que soñaba? ¿Por qué no cumplieron el propósito de Dios en sus vidas? Porque tenían miedo. Porque no se atrevieron a hacer algo. Por eso necesitamos personas que tengan otro espíritu, que sean personas valientes, que estén dispuestos a ir más allá de lo que el resto de personas pueden ir. Las personas más increíbles de esta tierra son las que están dispuestas a hacer lo que el resto no quiere hacer. Voy a repetir eso. Las personas más increíbles de esta tierra son los que están dispuestos a hacer lo que el resto no quiere hacer. Eso significa que si yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, porque el Señor me dijo, cuida tu cuerpo, yo quiero que tú tengas un ministerio longevo. Yo no voy a ser de las personas que voy a tener miedo a levantarme a las 5 de la mañana porque no voy a dormir suficiente y después voy a pensar que el resto del día voy a estar cansado. No, yo voy a ser una persona que voy a decir a las 5 de la mañana estoy despierto porque el Señor habló. Si el Señor me dice, tienes que prepararte para tu matrimonio, en vez de yo estar poniendo todos los miedos de por qué mi matrimonio no resultaría, yo voy a decir, sí, Señor, y voy a comenzar a actuar en eso. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy tratando de ser valiente, ni tampoco soy un miedoso. Yo soy valiente. Yo tengo otro espíritu. Es el Espíritu Santo que habita en mí, el que me empodera para que yo ahora pueda ejecutar estas cosas imposibles y que lo imposible se vuelva posible. Tercer punto, vive un estilo de vida de rendición a la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Ponte a pensar, ¿sobre qué caminó Pedro cuando caminó sobre las aguas? Yo creo que él caminó sobre la palabra del Señor, porque le dijo, si tú me llamas, entonces yo voy a ir hacia ti. Y el Señor le llama a Pedro y le dice, ven, y ahora Pedro logra caminar sobre las aguas. Y en el momento que comienza a dudar del que le llamó, de la voz del que le llamó, comienza a hundirse. Yo creo que Pedro de verdad estaba caminando sobre la palabra del Señor. Tenemos que tener una rendición ante su palabra, una reverencia cuando Él dice algo. Si el Señor nos dice algo no es porque Él está suponiendo que podría pasar. No, Él conoce el fin desde el principio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrarme de esa palabra y voy a rendirme a esa palabra. Te voy a dar un ejemplo. Un día el Señor estaba pasando por un lugar que se llama la Plaza Foch y vi a una mujer que estaba tratando de abrir una botellita de agua. Me acuerdo que iba a seguir caminando porque estaba buscando una persona, pero escuché una pequeña voz que me dijo, regrésate. Entonces cuando me regresé, le dije, señora, ¿podría ayudarle a abrir esa botella? Y me dijo, por favor, muchas gracias, joven. Entonces le ayudé a abrir. Y en el momento que le ayudo a abrir, recibo una palabra de Dios, le comparto la palabra de Dios,
Yo no sabía qué estaba diciendo, pero de repente le vi orando. Pasa que esta mujer estaba pasando por algo tan difícil en su vida que no sabía cómo avanzar. No tenía una esperanza. Pero ese día conoció a Jesús. Un par de días después me escribió, me dijo muchas gracias por haberme dicho todo esto que me dijo. Yo le invito a la iglesia y cuando vino a la iglesia le entregó su vida a Jesús, fue bautizada y casi 5 años después sigue corriendo con Dios y es una de las personas más impresionantes que tú vas a conocer. Te voy a decir algo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese cuestionado la palabra del Señor en vez de rendirme a su palabra? Yo hubiera comenzado a decir, no, quizá no fue Dios, no, quizá ese es mi pensamiento. Ay no, y si es que me quieren robar acá en la Plaza Ford. ¿Te das cuenta cuántas excusas pude haber puesto? Pero no, el Señor quería que ese día una vida sea salva. Entonces, yo me regresé sin saber qué iba a hacer, no sabía qué le iba a decir. Simplemente accioné en lo más simple que encontraba en el momento, que era ayudarle a abrir esa botella de agua. Y eso significó una vida que ahora camina con el Señor Jesucristo y trae a otras vidas a Él. Es una de las mayores evangelistas que yo conozco aquí en Quito, para serte honesto. Porque nosotros debemos rendirnos a su palabra. Si Él habla, yo obedezco. Si Él lo dice, yo voy. Si es que Él me llama, yo voy a caminar sobre las aguas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la excusa que te ha limitado y te tiene ahí paralizado para que no cumplas la palabra del Señor? ¿Cuál es la excusa que te tiene paralizado, que no te permite caminar en valentía a lo que el Señor te ha llamado? ¿Cuál es la excusa que te ha limitado, que no te permite ver la autoridad del que te llamó? Comienza a rendirte al Señor y a tener obediencia simple. En las cosas más chiquitas eres obediente, vas a ver cómo el Señor te comienza a entregar, a confiar cosas aún más grandes. Vivir con excusas puede hacerlo cualquiera. Vivir con excusas puede lograr cualquier persona, pero va a terminar sepultado bajo tierra sin haber cumplido tantas cosas en esta tierra que Dios quería que cumpla. Pero una persona que se levanta con otro espíritu y dice, no, yo voy a tener obediencia simple, es una persona que va a conquistar tierra, es una persona que va a ver gigantes y va a decir, a estos gigantes los derrotamos porque yo sé quién es el que me llamó. Espero que este episodio sea de bendición para ti y que desde este momento en adelante tú estés dispuesto a caminar sin excusas y en obediencia simple. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque toda persona que esté mirando este podcast o que esté escuchando este podcast comience a caminar en valentía, comience a caminar confiando en tu palabra, Señor, y reconociendo la autoridad que tú tienes. Tú eres fiel y verdadero. Tú eres el que nos llamó. Entonces tú vas a abrir el camino para que nosotros podamos caminar en aquello, Señor, para que podamos vencer. En el nombre de Jesús declaro que toda excusa que ha estado en los corazones, en las mentes y en las bocas de mis hermanos y hermanas se quiten, Señor, y que podamos entrar a las promesas que nos has dado con valentía, con autoridad, con corazones obedientes. En el nombre de Jesús declaro esa gracia sobre cada persona. Amén y amén. Te espero para el próximo episodio.